Muy buenos días, mis amigos. En el programa anterior terminábamos de exponer dos de los mecanismos de acción de los antibióticos, los que afectan a la membrana por inhibir su síntesis o los que afectan a la membrana por inhibir su permeabilidad. Hoy vamos a comenzar con una revisión de los mecanismos de síntesis de proteínas en las bacterias, porque en el próximo programa vamos a hablar de los dos grupos que afectan esta síntesis directamente o inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos. Y para poder hablar de estos dos mecanismos de acción, que son un poquito más complicados que los anteriores, necesitamos refrescar, y digo refrescar porque ya hablamos de esto en el ciclo de bacterias, necesitamos refrescar cómo es que se sintetizan las proteínas en estas células, en las células procariotas. Recordemos que el ADN lo que tiene es información encriptada y guardada para cuando hace falta. El ADN es una información que no está utilizándose ahora, pero está guardada para poderla utilizar después. Esta información es para producir proteínas. Los lípidos y los hidratos de carbono que las células necesitan producir lo hacen a partir de las enzimas sintetizadas en la célula. Y estas enzimas son proteínas. Por tanto, lo que tiene encriptado el ácido desoxirribonucleico, los genes, es información para producir proteínas. Los demás elementos celulares se producen a partir de las proteínas sintetizadas. Recordemos que cada proteína tiene varias estructuras. Estructura primaria, que está formada por la secuencia de aminoácidos que la forman, que es una secuencia bien establecida y que constituyen la base de la proteína. Este aminoácido aquí, después este, etc. La estructura secundaria, terciaria y cuaternaria se elaboran por uniones entre los aminoácidos, como ya explicamos en el ciclo de células eucariotas, pero no modifican la secuencia de los aminoácidos que forman la estructura primaria, porque esto modificaría totalmente la estructura y funciones de la proteína. Si modifico el orden de los aminoácidos, pues ya modifique toda la proteína. La estructura secundaria, terciaria y cuaternaria no es más que cómo están enlazados los aminoácidos que forman la estructura primaria entre sí, cómo esa cadena se dobla, cómo se flexiona, dónde tiene un punto en que se acerca una parte a otra y dónde tiene un punto que se separan más. Todo eso es estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Cuando un estímulo externo o interno avisa que es necesario producir cualquier proteína, el segmento de ácido desoxirribonucleico que contiene la información para ello se desdobla, se separa y gira. Están así, entonces dice, bueno, pues vamos a girar, vamos a separarnos y vamos a girar. Se coloca de frente. ¿Para qué hace? ¿Cómo hace esto? Bueno, pues lo hace por la acción de una enzima que está cerca del ácido desoxirribonucleico y que se llama topoisomerasa. Esta enzima tiene dos segmentos. Uno de ellos es el que hace que el ADN se separe y el otro el que hace que se coloque de frente, que es el segmento girasa. Nos interesa mucho el segmento girasa de la topoisomerasa, porque vamos a hablar mucho de él en el próximo programa. Esta enzima corta el ADN, dice, vamos a tomar una información que es de aquí a aquí. ¿Cómo sabe ella eso? Bueno, pues por el estímulo que llegó al núcleo, que dice la proteína que tenemos que producir ahora es esta proteína. Como es esta proteína, pues tenemos que buscar qué segmento del ácido desoxirribonucleico tiene codificada esta proteína y entonces allá va la topoisomerasa, separa los segmentos de ácido nucleico. Recuerden que el ácido nucleico es una cadena doble, Watson y Crick, año 1952. Y entonces los separa y los hace girar. Una vez separados de hacerlos girar, lo corta, ya lo dijimos. ¿Para qué? Para solamente copiar el segmento que tiene información y todo esto provisionalmente. Ella cuando termine de copiar la información va a reparar todo esto. Y entonces todo este ya ADN que está separado, que está colocado de frente, que está cortado hasta dónde hay que tomar esta información, va a ser leído, sería la palabra exacta, por una enzima, la polimerasa de ácido ribonucleico dependiente de ácido desoxirribonucleico. La polimerasa, ya una vez que la topoisomerasa separó el ADN, lo colocó de frente, ella va a leer el mensaje, va a desencriptarlo y va a fabricar a partir de este mensaje una copia, pero una copia de una molécula diferente, una molécula de ácido ribonucleico, ARN, un ARN que va a llevar un mensaje y este mensaje por eso hace que este ARN se llame ARN mensajero y el ARN mensajero lleva el mensaje de cuál es la proteína que hay que codificar, cuál es la secuencia de aminoácidos de esta proteína, se la va a llevar a la gran fábrica de proteínas de la célula, que son los ribosomas. Una vez este paso de aquí, de pasar la información del ADN para ARN, se llama transcripción. Una vez terminada la síntesis de ARN, ya el ARN
tiene el mensaje, lo tiene codificado y va a llevarlo, la topoisomerasa actúa de nuevo. ¿Y qué es lo que hace ella ahora? Coloca de nuevo el ADN en su lugar, lo une al resto del material genético, lo deja como mismo estaba, lo repara todo. ¿Hasta cuándo? Hasta que necesite de nuevo copiar esta información. Ahora el ARN mensajero viaja por el citoplasma en busca de otras estructuras compuestas también de ARN, pero más complejas, los llamados ribosomas, que tienen dos subunidades. Estas dos subunidades están separadas en el citoplasma, una por un lado y una por la otra. El ARN del ribosoma se llama ARN ribosomal y se representa ARN con una R pequeñita después. Una vez que las subunidades del ribosoma detectan que hay un RN llevando un mensaje, ARN mensajero, se van a unir a él. ¿Cómo? Lo dejan entre las dos subunidades como si fuera un sándwich. En el medio va el ARN mensajero, las dos subunidades del ribosoma están una encima y otra debajo de él, y ahí comienza entonces ya la fase de producción de las proteínas. Estas subunidades del ribosoma están en el plasma, están ahí en el plasma esperando. Y en las procariotas, en las células procariotas, estas dos subunidades tienen una densidad de 30 Svecber, la más pequeña, y de 50 Svecber, la más grande. El Svecber es una unidad de floculación, es decir, cómo en una solución se colocan estas proteínas, cómo floculan en esta columna, podemos decir así, no son unidades de peso. ¿Y por qué aclaro esto? Porque cuando las dos se unen, 30 Svecber y 50 Svecber, pues la matemática rápidamente nos lleva a decir 80, no son 80, son 70 Svecber, porque las dos unidades, las dos subunidades, cuando se forman como una sola unidad, pues su densidad es de 70 Svecber, porque no son unidades de peso. Repito, estoy hablando del procariota porque las células eucariotas pues tienen una mayor densidad. Y esta mayor densidad, bueno, son 80 unidades de Svecber, el ribosoma completo de la célula eucariota. ¿Por qué esto es importante? Porque los antibióticos que actúan sobre el ribosoma de la célula procariota actúan sobre un ribosoma con una estructura y una densidad diferente a los ribosomas de las células eucariotas, y por tanto estos antibióticos no actúan en los ribosomas eucariotas que tienen 80 unidades de Weber de floculación, actúan solamente en los de las procariotas, y por eso el daño de ellos no es directamente por interferir la síntesis de proteína en el hombre, sino por algunas reacciones químicas que ya hablaremos de ellas un poquito más en detalle, pero que en general lo que ellas afectan en la síntesis de proteínas es solamente en las procariotas porque son ribosomas diferentes. Al menos, bueno, pues no es una afectación muy grande, por lo menos no es afectación en la síntesis de proteínas, es afectación en otras cosas que ya hablaremos cuando llegue el momento, ¿no? El ARN mensajero se une a su unidad 30S y esta se coloca de cara a cara con la 50S, se unen. Y ahí comienzan ellas a descifrar por dónde se inicia la secuencia. Y se debe comenzar, la secuencia que tenemos codificada aquí comienza en este punto, y a partir de este punto vamos a empezar a colocar aminoácidos. El ribosoma comienza a traducir el mensaje para conocer cuál es la proteína que debe sintetizar. Esto se llama traducción. La unión de ambas subunidades, dejando el ARN en el medio, se llama transducción. Ahora, una serie de pequeñas moléculas de ARN, el llamado ARN de transferencia, viajan hacia el ribosoma, unidas cada una de ellas a un aminoácido. Cada molécula de ARN de transferencia se coloca un aminoácido, lo carga y lo lleva hasta el ribosoma. Y entonces cuando llega al ribosoma es revisada. El proceso de transducción del ribosoma es iniciado por tres factores de iniciación. Esto es importante porque aquí actúan algunos antibióticos y estos tienen que estar presentes. Y cuando se inicia la activación del ribosoma por la llegada del ARN mensajero, forman el llamado complejo de iniciación, que tiene una sigla IF1,23. Este complejo de iniciación está en la superficie de su unidad 50S y tiene dos puntos. El punto A, donde llega el ARN de transferencia con el aminoácido, y por decirlo de forma muy simple, ahí descarga el aminoácido. Pregunta, ¿este es el aminoácido que le hace falta? Sí. Bueno, pues cógelo, ahí te lo dejo. Y suelta ahí el aminoácido, lo deja. Y este aminoácido es captado en este punto y se trasloca. Se coloca de este punto, el punto A, hacia otro punto, llamado punto P. Esto se llama traslocación, es decir, lleva un aminoácido del punto donde lo dejó el ARN de transferencia hacia otro punto que es donde se va a unir a la cadena de proteína que se va formando. Y esta unión a la cadena de proteína que se va formando se llama transpeptidación. Los nombres están un poquito complicados, ¿no es verdad? Pero vean que no son tan complicados.
en el ribosoma unido al ácido ribonucleico mensajero, a medida que van llegando las moléculas de ARN de transferencia, identifica el aminoácido, lo separa, dice este es el que hay que colocar en secuencia, lo coloca en la secuencia en el orden establecido, que es el orden que ya le trajo el ARN mensajero para que él lo colocara, y entonces aquí se va formando la cadena de proteína, la estructura primaria de la proteína, como ya hablábamos. El mensaje extraído por el ARN mensajero. El ARN de transferencia transfiere los aminoácidos. Y aquí también tenemos antibióticos que van actuando en estos puntos. Transducción, es decir, leer el código del ADN para pasarlo al ARN mensajero. Traducción, es decir, leer el código que trajo el ARN mensajero en el ribosoma para saber cuál es la secuencia de aminoácidos a colocar para formar la proteína. Transcripción, que es precisamente ya preparar esta proteína, o sea, recibir el aminoácido que trae el ARN de transferencia. Translocación, que es cambiarlo de un lugar para otro, y transpeptidación, que es colocarlo en el orden que se considera. Son los 5 pasos de la síntesis de proteínas. De esos 5 pasos, uno se hace dentro del núcleo, que es la transducción, y los otros 4 son pasos que se realizan en los ribosomas. En las células eucariotas el proceso de formación de la proteína sigue los mismos pasos básicos, aunque es un poquito más complejo. Bueno, en el próximo programa hablaremos de los antibióticos que interfieren directa o indirectamente en la síntesis de proteínas. Hasta entonces. Chao, nos veremos.